Listo, ¿qué tal chicos? ¿Cómo están? Muy buenas tardes con todos, reiterando el saludo nuevamente para los que revisen esta clase del día de hoy. Bien, entonces la clase del día de hoy va a estar destinado a lo que son medidas de dispersión, ¿ya? Y con esto terminamos la parte teórica del capítulo uno, ¿sí? Nos quedaría todavía pendiente una clase donde vamos a realizar solo ejercicios de la hoja uno, ¿no? Que sería como las 2 horas de CP, de laboratorio, entre comillas. Bien, entonces, dicho esto, vamos a empezar. Bien, medidas de dispersión. Ya. Cuando nosotros tenemos un conjunto de datos, nosotros debemos saber, como su nombre indica, qué tan dispersos están estos datos. En electrotecnia, por ejemplo, nos permite a nosotros esto determinar el margen de error que existe a través de un, no sé, o sea, a través eh, de una muestra. ¿Sí? Por ejemplo, en una muestra yo tengo, me tiene que salir tal valor, pero resulta que mis experimentos está por alrededor, o sea, están dispersos por un ladito todos los datos en el experimento. Entonces, de esta forma yo puedo calcular lo que se llama el margen de error, ¿no? O el error absoluto, que también se le conoce. ¿Sí? Entonces, eso de manera gráfica. Entonces, el grado de dispersión alrededor del centro, estas medidas tienen la propiedad, si los datos están ampliamente extendidos, la medida será alta, o cuando se encuentren muy agrupados, pues la dispersión será baja, ¿no es cierto? No es lo mismo tener alrededor del centro unos datos dispersos así, que en el centro unos datos dispersos por acá, alrededor así, ¿no? Entonces no es lo mismo. Aquí hay mayor dispersión y acá hay menor dispersión. Bien, entonces, dicho esto, vamos a empezar con la primera definición, la desviación estándar. La desviación estándar se nota con una S minúscula, ¿sí? Aquí, bueno, por el látex y por esta forma en la que le escribo, se le pone así, pero hay gente que puede confundirse la S con un 5. Entonces cuando dibujo, yo dibujo así, la S minúscula cursiva, ¿no? Ya, de un conjunto de datos de número n, de ciertas mediciones individuales, ya, x1, x2, xn, estas son las observaciones, no tantos datos. Es la raíz cuadrada de qué cosa, de la suma de los cuadrados de las desviaciones con respecto al promedio. Es decir, cada dato restamos el promedio y lo elevamos al cuadrado y sumamos todos esos datos. ¿Ya? ¿Y qué pasa? También dividido para 1, dividido para la cantidad de datos menos 1. Ya vamos a hacer un ejemplo, aunque creo que se sobreentiende entenderle esto, ¿no? Es decir, el dato 1, yo qué sé, tuviste un promedio de 2,75 en cierta muestra. Entonces tienes datos 2, 5, 7, 8, etcétera, etcétera, ¿no es cierto? Una n cantidad de datos. Entonces, este 2 hay que restarle a este promedio de aquí, restarle a este promedio, elevarle al cuadrado más el siguiente, el 5 menos el promedio, elevarlo al cuadrado más, etcétera, 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 ¿no es cierto? Ya, hasta llegar a qué cosa, hasta llegar al último dato. Bien, sumo. Y esa suma divido para la cantidad menos 1, nada más. ¿Sí? Y una vez que ya tenga eso, le saco la raíz cuadrada. Esa es la desviación estándar. Antes de sacarle la raíz cuadrada, en cambio se llama varianza. Varianza, ¿sí? Entonces, si nosotros hacemos lo que está dentro de la raíz, antes de sacarle la raíz, esto de aquí se llama varianza. La varianza matemática, ¿ya? Lo que varían los datos. Mientras que la desviación de los datos es la raíz cuadrada de qué? De la varianza. ¿Sí? Esto en el caso de datos individuales, no olvidarnos de esto, ¿no? Datos individuales. Permíteme un momento, le bajo el grosor del lápiz que le siento muy grueso. Ya. Datos individuales. Y este pues para datos agrupados o datos también podría ser de intervalos de clase, ¿no? Así que no es problema.
Muy bien. Listo. Al considerar la desviación estándar siempre es positiva. Siempre, siempre, siempre va a ser positiva. Siempre. La varianza también va a ser positiva. Recuerden esto. ¿Por qué, profe? ¿Qué pasa si es que yo tengo 1 menos 2,75 y esto al cuadrado más otro, ¿no es cierto? Esto de aquí me va a dar un número negativo, pero este número negativo elevado al cuadrado se hace positivo, ¿no es cierto? ¿Ya? Entonces la varianza y la desviación estándar siempre serán positivas, ¿no? Siempre. Si me sale negativa, estoy haciendo algo mal. Revisar cálculo. Ahora, y tienen las mismas unidades de la variable x. ¿Ok? La varianza, como ya expliqué, es lo que está dentro de la raíz, ¿no es cierto? Nada más. Bien. Rango y rango intercuartil. Ya, son dos cosas distintas, el rango y el rango intercuartil. Ya sabemos que el rango intercuartil o el RIC es el cuartil 3 menos el cuartil 1. Eso ya lo sabemos. Ahora, el rango, en cambio, es el X máximo menos el X mínimo. Son dos cosas distintas. Ojo, ¿no? El rango y el rango intercuartil son dos cosas completamente distintas, ¿no? Entonces, a considerar esta situación. Alison, hasta aquí, teóricamente, ¿sí está entendido lo que es la varianza rango intercuartil? Sí, profe. Perfecto. Muy bien. Continuemos. El coeficiente de variación. ¿Qué es el coeficiente de variación? Una vez que yo encuentre la desviación estándar, ¿sí? La S minúscula, a esa dispersión, a esa desviación, perdón, a esa desviación estándar, si tú a esa desviación estándar la divides para el promedio de tus datos, obtienes el coeficiente de variación, también llamado CB. ¿Qué me dice el CB? El CB no es otra cosa más que me permite a mí modelar, digámoslo así, modelar o conocer cómo está formada la muestra. Algo así, permíteme algo así. El coeficiente de apuntamiento. Conocer si es que la distribución de datos es alta, mediana o baja. ¿Ya? Esto ya lo voy a explicar más adelante. Pero en sí, el coeficiente de variación solamente es la desviación estándar dividido para el promedio. Y aquí viene algo interesante, que no lo he tomado como teorema, pero es algo que se puede deducir. El coeficiente de variación. Si el coeficiente de variación es menor que el 20%, sí, recordar, el coeficiente de variación va a ser un datito que va a estar entre 0 y 1, no va a ser un porcentaje. ¿Ya? Entonces, si el coeficiente de variación es menor que el 20%, se asume homogeneidad, es decir, que los datos no están ni tan dispersos, o sea, no están ni tan agrupados ni tan dispersos, es decir, que se encuentran homogéneos, ¿sí? O sea, separadamente homogéneos, digámoslo así, ¿ya? Imagina una pizza donde le ponen salami, ¿no es cierto? Entonces, que le cubra a la pizza con todo el salami, estoy siendo homogéneo. Pero ¿qué pasa si es que le pongo demasiado en un solo sitio, demasiado salami en un solo pedazo? Entonces ahí estoy teniendo heterogeneidad, es decir, estoy poniendo más salami donde no debo, es decir, más datos donde no deberían haberlos. Y asumiendo que el promedio es el centro de la pizza, ¿sí? Entonces, mira, si es mayor que el 20%, se asume heterogeneidad. ¿Ya? El coeficiente de variación me permite comparar las dispersiones de dos muestras distintas. ¿Sí? De dos muestras distintas. Es decir, si tú podemos comparar el coeficiente de variación de datos agrupados y de datos sin agrupar. Entonces, con esta diferencia, nosotros podemos saber y decir, con los datos agrupados me sirve o con los datos no agrupados no me sirve. ¿Ya? Con distribuciones similares que se trate de una misma variable para las dos muestras, siempre que sus medidas sean positivas. ¿Ok? La desviación de los datos con relación a la media es grande. Entonces, el promedio no tiene mérito. ¿Ya? Entonces, obviamente, el promedio no tiene nada que ver aquí si la desviación de los datos es demasiado grande. Es decir, si es que el promedio está aquí
es decir, el centro de la pizza y el salami está por acá. Entonces, el promedio no tiene sentido, no tiene mérito, ¿ya? Porque por unos 2 salamis que estén por acá, me dio este promedio, pero resulta que los datos en realidad están bien dispersos con respecto al promedio, ¿no es cierto? Entonces, esta distinción hace que el promedio no tenga ningún mérito, no me refleje nada con respecto a mis datos, cuando en realidad están acá más agrupados mis datos, ¿no? Bien. Entonces, el promedio, caso contrario, ¿sí? Si es que en cambio hay la homogeneidad, el promedio ya tiene un sentido, ¿sí? Ya tiene un sentido. Hagamos de cuenta, ¿no? Que digamos, tú apruebas el curso de probabilidad y estadística exoneradita, bien exonerada, asumiendo en 10, digamos que tienes 9, 10, 10, 9, 10. Entonces, perfecto, ¿ya? Pero resulta que tus compañeros, pues no les ha ido muy bien. Entonces, resulta que el profesor dice, el promedio de esta clase me decepciona, dice, tienen un promedio de 5, ¿ya? Entonces uno dice, pero, profe, o sea, uno no tendría sentido decir, pero ¿cómo es que tienen un promedio de 5 si yo tengo 9, 10, 9, 5, 9.8? O sea, estoy demasiado bien. Entonces ahí es donde hay la heterogeneidad, es decir, tu dato de promedio, o sea, tus notas de probabilidad son heterogéneos con respecto al promedio del curso, ¿sí? Entonces resulta que la mayoría de tus compañeros pues ha sacado notas menores a 5 o de 5 a 6, ¿no es cierto? Y por eso es que el promedio del curso está entre 5 y 6, ¿ya? Aunque tú te hayas exonerado con la mejor nota. Esa es la heterogeneidad, ¿ya? Se puede calcular el coeficiente de variación para 2 muestras y concluir que el coeficiente de variación mayor coincide con la muestra de mayor variabilidad relativa. Exacto. ¿Cómo podemos tomar 2 muestras? Regresemos al ejemplo de las notas. Tomamos tu nota, la nota de todos los que aprobaron y saquemos el promedio solo de los estudiantes que aprobaron estadística. Y de los que no aprobaron estadística, saquémosles otro promedio. Resulta, pues, que ahora sí, pues, ¿no? Digamos que tú y 5 compañeros más aprobaron el curso. Entonces tú y esos 5 compañeros ya no les va a dar ese promedio de 5 a 6. Ahora, ¿qué va a pasar? Ahora van a tener un promedio de 8, 9 o quizás de 9 a 10, puede ser, ¿no? Si son unos noriazos, ¿ya? Entonces, ahí sí, ¿qué pasa? La media está más cercana hacia tus datos. Es decir, el coeficiente de variación es menor al 20%. Es decir, hay homogeneidad, ¿sí? Mientras que con los chicos reprobados, pues en cambio se asemejan, tienen otro promedio. Y ese promedio ya está más similar al promedio general de la clase. Entonces, ellos también tienen homogeneidad, pero solo en su grupo, mientras que en tu grupo de aprobados hay heterogeneidad, ¿sí? Entonces, en ese caso, ¿qué se hizo para poder demostrar esto? Separar en 2 muestras, ¿no es cierto? En 2 muestras distintas y concluir el coeficiente de variación. Si es mayor, incide en la muestra, o si es menor, no incide. En tu caso, pues, tú y tu grupo de exonerados no inciden en la muestra total sus notas promedio. No sé si está entendido la explicación que lo di así por encima, Alison. Sí, profe. Ah, perfecto, muchas gracias. Bien. Pregunta, sí se ve la pantalla, ¿verdad? Sí, Ah, ya, perfecto. Qué raro. Ahí está. Ya, vamos con el ejemplo número 9. Permíteme un poco más. Entonces, bien, vamos de nuevo con el ejemplo 9, ¿no? Siempre estoy trabajando con los mismos ejemplos, no porque no tenga más ejercicios, sino porque este mismo trabajamos el Excel, ¿no es cierto? Entonces, en base a esto me sirve. Entonces, nuevamente, se tienen las 20 familias, ¿no es cierto?
Teníamos las 20 familias, ¿no? Con los números de hijos, que era este cuadrito de acá, ¿no? Si tú, esto es sencillo, ¿no? La desviación estándar, desviación estándar. Tú quieres obtener la desviación estándar directo, esto, desves, este te devuelve la desviación estándar, tab, marcamos todos los datos que queremos y ya nos da la desviación estándar. Queremos la varianza. Igual, var, creo que era var. Esta función anterior es calcula la varianza de una muestra. Entonces, var, seleccionamos los datos y nos da la varianza. Y no olvidarse, pues obviamente que la raíz cuadrada de este numerito es la desviación estándar, ¿no? A ver, comprobemos. Ay, perdón, al revés. La raíz cuadrada de la varianza me da exactamente la desviación estándar, ¿no es cierto? Solamente por comprobarle, ¿no? Perfecto. Entonces vamos a obtener esto ¿de qué? De la muestra, ¿no? De esta muestra. Entonces, en primer lugar, ¿qué hacemos? Pues bueno, me piden encontrar el rango, la varianza y desviación estándar de la muestra, ¿no? Entonces, el rango sencillo, ¿no? Ojo, el rango, el X máximo menos el X mínimo. Hay una familia que tiene como máximo 5 hijos y otra familia que tiene como mínimo un hijo. Entonces, el rango de esta muestra es 4. Perfecto. ¿Ya? Entonces uno dice, voy a calcular la desviación estándar primero. No lo recomiendo. Primero calculemos varianza. Sí, porque al final sacamos la raíz cuadrada de la varianza y tenemos la desviación estándar, ¿no? Entonces, ¿cómo se procede? No, S cuadrado, 1 dividido para n más 1, sumatorio, desde k igual a 1 hasta n. En este caso, este n, ¿cuánto vale? Vale 20, ¿no? Que son 20 familias. ¿Ya? De cada dato menos el promedio al cuadrado. Recordemos que el promedio de esta muestra, ¿cuánto era? El promedio de esta muestra era 2.25, ¿no? 2.25, entonces pues restamos, ¿no? Cada uno, 2 menos 2.25, 1 menos 2.25, más 1 menos tan, ta, ta, tan, ta, ta, tan, así con todos, ¿sí? 3 menos 2.25, todo eso, ¿qué cosa? No olvidarse, al cuadrado, ¿no? Al cuadrado, al cuadrado. ¿Ya? Y acá no olvidemos que esta n menos 1 sería 20 menos 1, ¿sí? Entonces sumamos todo esto y al final me dice que la variación es, perdón, la varianza es aproximadamente 1.35. Obtuvimos eso, exactamente varianza, ¿no? Ahí está. Y por lo tanto, finalmente, ¿qué hacemos para la desviación estándar? Sacarle la raíz a esto, ¿no? Este 1.35 y obtenemos 1.16. Correcto, aquí está. ¿Sí está entendido, Alison? Para datos individuales. Sí, profe. Perfecto. Bien, la desviación estándar, ¿no es cierto? Representa qué tan alejados en promedio están los datos con respecto de su medida. En este caso se tiene que en promedio el número de hijos de las familias distan de su media en 1.16. ¿Sí? Entonces, en promedio, el número de hijos de las familias distan, o sea, tienen una distancia de su media en 1.16 hijos, entre comillas hablándolo así, ¿no? 1.16 hijos dista del promedio el resto de familias. ¿Ya? Ahora determinemos las mismas medidas, pero utilizando datos agrupados, ¿no? Entonces, en el ejemplo 7 ya teníamos la agrupación de datos, ¿no? No, esto no era tanto problema. De aquí es más sencillo. ¿Por qué? Porque el sumatorio ya no tengo que hacerle muy largo. El rango sigue siendo lo mismo. El rango no hay problema, pues se lo calcula. Y ahora para datos agrupados, ¿no? Entonces, esto no cambia. 1 dividido para el número total menos 1. ¿Cuánto es el número total? No olvidemos 20 familias, ¿no? Entonces, ahora sí, este FI, ¿qué significa? Sería la cantidad que existe por cada familia, ¿no es cierto? ¿Ya? Entonces, ¿qué sería? Ahí está. Sería, por ejemplo, este 6 por este 6 multiplicado a
1 menos el promedio al cuadrado más 7 por 2 menos el promedio al cuadrado, ¿sí? Más 4 por, aquí era 7, 4 por 3 menos 2.5 al cuadrado, ¿no es cierto? El promedio. Siguiente, 2 por 4 menos el promedio al cuadrado, más 1 por 5 menos 2.5 al cuadrado. Y sumamos todo, ¿no? Aquí me falta el 6. 6, 1 menos 2.5 al cuadrado, ¿no? Sumamos todo esto, aquí está, y dividimos para 19, ¿no? Porque 19, 20 menos 1, dándome lo mismo, exactamente lo mismo, ¿no? Y la desviación estándar, pues sacamos la raíz. Listo. Ahora, el siguiente ejemplo. Exactamente lo mismo, solamente que acá con intervalos de clase, ¿vale? Entonces, verás, aquí yo ya lo resolví con intervalos de clase. Me gustaría que tú lo resuelvas con datos individuales y vamos a ver qué nos sale, ¿vale? Permíteme un ratito, solamente saber cuánto era en promedio, el promedio. Ah, no, el promedio lo calculamos ayer, ¿verdad? Me parece. Aquí está. Ya, el promedio era 8 puntos, 8.54, ¿no? Datos individuales. Esto tú mismo me dijiste. 8.54. Listo, entonces, Alison. Está entendida la instrucción, ¿no? Lo mismo, rango, varianza y desviación estándar. ¿Sí está claro? Sí, profe. Ya. Entonces, me avisas, por favor, ¿vale? Ya. Perfecto. Cualquier duda, igual aquí mismo voy a estar, ¿no? Es lo mismo que el anterior, solamente que aquí estamos con 21 datos, nada más. Ya, gracias, Alison. Ya, permíteme un momento. Ya. Quería mencionarte que ahorita ya les acabé de subir un control, que de hecho son ejercicios del mismo ingeniero Bruno, en la cual pueden revisarlo. Son 2 ejercicios nada más, ¿sí? Que él, pues, por lo general, toma de control y adicional va casi lo mismo para la prueba. Entonces va casi lo mismo para la prueba. Entonces es muy similar, por no decir igual. En este es una de las respuestas nada más, o sea, A, B, C o de selección múltiple y demostrar por qué nada más. ¿Sí? Entonces, esto sería para tu fin de semana que te distraigas por ahí un poco. Entonces, y el día lunes, pues les presentaría la solución, ¿no? Entonces, permíteme un ratito. Aquí está. Ahí sí, sí tengo la solución para que no me digan improvisado de pronto. Ahí está. Esta es la solución en cambio de este ejercicio y de la misma forma acá, de este de acá, está la respuesta también y por qué, ¿vale? Entonces ese sería su tareita, digámoslo así, que sería el control número 1, ¿sí? Que es estadística descriptiva, no es nada del otro mundo, ¿ya? Y la siguiente semana igual ya tengo, sí tengo bien controlados los tiempos para esto. Bien. Chin, chirulín, ping pong. Listo. ¿Sí está entendido la instrucción igual, Alison? Sí, profe. Ya, perfecto. Bien. Permíteme entonces. Se realiza todas las sumas y hacer la suma es pesado, la verdad. ¿Para qué te voy a decir que no?
Déjame ver, los rangos. Claro, en el mío, por ejemplo, ¿por qué en el tuyo te sale 3.33 y en el mío 3.5? Pues porque yo estoy tomando el mínimo este y el máximo yo estoy tomando este, ¿no? Y este 10.97 no tiene nada que ver con lo que está aquí, ¿no es cierto? Nada, nada que ver, ¿ok? Entonces, listo. Por eso es que yo tomo eso y me sale 3.5. El tuyo está bien, pues obviamente porque lo tuyo es con datos sin agrupar, ¿no? Entonces, en tu caso, correcto, 8.54 era el promedio, ajá. 3.33, correcto, ajá, es 10.80 el máximo. Perfecto. Déjame ver, desviación estándar. Para mi caso, verás, ¿qué es lo que pasa cuando tú tienes intervalos de clase? Te das cuenta que siempre, ¿cuál es el dato de referencia que usamos para los intervalos de clase, Allison? ¿Cuál es el dato de referencia que utilizamos? El valor medio. Exactamente, Allison, el valor medio, ¿no es cierto? Entonces, en este caso, hacemos lo mismo que hicimos aquí, ¿no es cierto? Con esta tablita, pero aquí en lugar de X y, ¿qué va a venir? El valor medio, ¿no es cierto? El valor medio, correctísimo, Allison, ¿no? Entonces, no olvidarse, el promedio era, ¿cuánto era? Ya me olvidé, 8.54, correcto. Bueno, 8.54, claro, para datos sin agrupar. Entonces, aquí, ¿qué voy a utilizar? El promedio pero de datos agrupados, ¿no? Y recordemos, ¿cuánto nos dio el promedio en el ejemplo 2? 8.52, ¿sí? Entonces, tú utilizaste 8.54 porque este es el promedio de los datos sin agrupar. ¿Ya? Y aquí pues yo tengo que utilizar el promedio de los datos agrupados. Y aquí el promedio de los datos agrupados, en mi caso, ¿no? En mi caso era 8.52 era, ¿no? Permíteme. ¿Por qué me voy para arriba si lo tenía en el Excel? Perdón. 8.52, ¿no? Entonces era 8.52. Este es el promedio de datos agrupados. Listo. Entonces, este promedio tengo que usar yo. Perfecto. Bueno, aquí no es mucho problema, ¿no? Entonces, mira, la cantidad, esto de aquí, que sería la cantidad vista, multiplicamos pues por los intervalos medios, ¿no es cierto? El valor medio, menos este 8.52, ¿no es cierto? Entonces, 9 por 7.82 menos 8.52, ¿no es cierto? Y esto al cuadrado, más el siguiente, 7 por 8.52 menos 8.52 al cuadrado. Esto creo que es evidente que va a darme 0, ¿no es cierto? Pero bueno, ¿ya? Y así con el resto, ¿no? Hasta llegar al último. 1 por 10.62 menos 8.52 al cuadrado. Aquí me dio como resultado 0.66. Te das cuenta que la diferencia es bastante grande con respecto a lo que tú tienes. La raíz cuadrada 0.9 sería, ¿no? Sí, 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 está bien. Ya. Es bastante rara, ¿no es cierto? En este caso, esta es la varianza, perdón. ¿Sí? Esta es la varianza. Entonces, acá la varianza uno dice, chuta, pero a Allison le dio 81% y a David le dio 63%. ¿Por qué? Porque en este caso, ¿por qué la varianza es menor? Como su nombre indica, los datos están agrupados. Y como tal, ¿qué hago cuando yo agrupo los datos? Imagina nuevamente la pizza. Aquí está el promedio y acá están los salamis, ¿no es cierto? Sí, así, por inventarme. Así, 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 así. Acá más datos, más datos, más datos, más datos, así, así, y así. ¿Ya? Entonces, ¿qué pasa? Allison obligatoriamente debe tomar todo, ¿cierto? Todos los datos. Yo
tengo que tomar datos agrupados y en esos datos agrupados se me van simplificando, ¿no es cierto? Como tal. No le puse bonito. Ahí digamos, ¿sí? Entonces Allison, mientras toma todos los datos, yo ocupo datos agrupados, datos un poco más compresos, ¿sí? Por eso es que en esa compresión de datos, ¿qué es lo que ocurre en esa compresión? Ah, pues la varianza se reduce, ¿no es cierto? ¿Ya? Y por lo tanto la desviación estándar, la raíz de esto, quedándome esto. No sé si está entendido, Allison, por favor. Sí, profe. Perfecto. Muy bien. Permíteme un momento. Medidas de forma. Ahora sí, vamos a ver qué pasa con las famosas medidas de forma. ¿Ya? Las medidas de forma también me permite a mí conocer la dispersión de los datos, pero de una manera más lineal. Sí, de una manera más lineal. Entonces, las medidas de forma son aquellas que nos muestran, perdón, que nos muestran si una distribución de frecuencias tiene características especiales como simetría, asimetría o nivel de concentración de datos, ¿ya? Esto yo lo voy a ocupar ¿en qué sentido? Voy a ocuparlo para la media, mediana y moda, ¿no es cierto? Puede haber ejemplos o casos en donde la media, mediana y moda coincidan, sea lo mismo, ¿no es cierto? Por lo tanto, ¿qué simetría tiene? Tiene una simetría, o sea, en este caso, el grado de la distribución de datos se dice que es simétrica. ¿Sí? En este caso se dice que es simétrica. Perfecto. ¿Qué pasa si la media, es decir, la mediana y la moda, ojo, la mediana y la moda están por delante de la media? Entonces se dice que es asimétrica, creo que es obvio, ¿no? Hacia la izquierda, asimétrica. ¿Por qué dice hacia la izquierda si la bombita está en la derecha? Porque en el punto de referencia para nosotros siempre será la media, la media, es decir, el promedio, ¿ya? Entonces, ahora, ¿qué pasa si la moda y la mediana son menores a la media? Entonces, obviamente es asimétrica, pero hacia la derecha, ¿sí? Entonces, esto de aquí se llama coeficiente de asimetría AS, coeficiente de asimetría. ¿Cómo se calcula este coeficiente de asimetría? Bueno, se puede calcular de dos formas. La forma visual, que es de esta forma, ¿sí? O la forma matemática o analítica, es adimensional y se calcula con esto, ¿ya? Que sería lo mismo, ¿no? El sumatorio exactamente lo mismo, Alison, pero ahora, ¿cuál es la diferencia? Que en lugar de dividirle para n-1, como tú lo hiciste acá, ¿no es cierto? n-1, vamos a dividir para n, es decir, vamos a dividir para la cantidad de datos, ¿ya? Y en lugar de hacerle al cuadrado, le vamos a hacer ahora al cubo, nada más. Y todo este resultado dividimos para la desviación estándar al cubo, al cubo. Y ahí obtenemos la asimetría. Ahora, ¿qué es lo que va lo mismo con la asimetría? La asimetría va a ser un porcentaje de asimetría, ¿ya? Te pregunto a ti, ¿existirá asimetría cuando la función es simétrica? Sí. Sí hay asimetría, ¿no? Sí, sí, sí hay asimetría. Sin embargo, dado que la media, mediana y moda son iguales, son lo mismo, ¿no es cierto? Entonces es una función simétrica y por lo tanto el coeficiente de asimetría va a tender al cero, ¿sí? Va a tender al cero. De hecho, debería ser cero. No habría asimetría porque aquí su nombre mismo indica, Alison, es simétrica. Es lo contrario de asimetría. La asimetría a mí me permite calcular esto. ¿Vale? ¿Sí está entendido? Sí. Ya, perfecto. No hay problema. ¿Ya? Ahora, como aquí te dije, ¿no? Si el coeficiente de asimetría es cero, pues la distribución es simétrica. Media, mediana y moda son iguales.
También se puede concluir eso, ¿no? Como teorema, si lo quieres ver así. Si la simetría es mayor que 0, es asimétrica hacia la derecha, es decir, este de aquí. Si el coeficiente de asimetría es menor que 0, en cambio, la asimetría será hacia la izquierda, es decir, este de aquí. ¿Vale? Nada del otro mundo. Perfecto. Coeficiente de apuntamiento AC. El coeficiente de apuntamiento AC, este coeficiente de apuntamiento también llamado kurtosis, eso me suena a un futbolista como Courtois, pero no es Courtois, sino es kurtosis. ¿Ya? En general es coeficiente de apuntamiento, ¿no? Sirve para medir, en cambio, la concentración de los valores, ¿ya? En torno a su media. Regresemos nuevamente. La mitad de la pizza es del promedio y el salami alrededor. ¿Qué tan concentrado está el salami, no es cierto, alrededor de la media? Creo que es una evidencia, ¿no? Que si yo pongo así, mira, aquí ya le puse encima del otro. Entonces, ¿esto qué significa? Concentración, ¿cierto? ¿Qué tan concentrado está el salami con respecto al centro de la pizza? Entonces, aquí hay tres formas: leptocúrtica, mesocúrtica o platicúrtica, ¿ya? Esto se suele medir ahora, similar al coeficiente de asimetría, pero ahora ¿con qué diferencia? Que ahora será elevado a la cuarta y la desviación estándar igual a la cuarta, ¿sí? Es lo único que cambia. Esto para el coeficiente de apuntamiento, es decir, el de AC. Y ahora, pues, ¿cómo determino la concentración? Que esto sería la concentración de datos. Se determina con esto, el coeficiente AC, es decir, este valorcito de acá, menos 3, o sea, tienes que restarle 3, siempre, siempre, le restas 3. Y de esa forma yo obtengo este valorcito AP, que sería el valor de la puntita de mi parábola, digámoslo así, ¿ya? Entonces ahí me indica a mí la densidad o qué tan concentrados están mis datos en torno a su media, en torno al promedio. ¿Sí está entendido, Alison, por favor? Sí, profe. Perfecto, muy bien. Y esto de aquí, igual, no habría problemas en cómo, igual, en cómo calcularle esto, sean en datos individuales o en datos agrupados. Es como calculaste el de datos, perdón, como el que calculaste de la varianza. Solamente que ahora en lugar de cuadrado, ¿qué pones? A la cuarta, nada más. ¿Sí? Sí. Ya, perfecto. Es lo mismo. Es lo mismo de la varianza. Es exactamente lo mismo de la varianza, ¿sí? Incluso para datos así acumulados, ¿qué ocupamos? Ocupábamos el valor medio, ¿no? El valor medio, nada más. Solamente que aquí en lugar de cuadrado, ¿qué pongo? A la cuarta, ¿no es cierto? Y en lugar de 20, ¿qué pongo? El 21, que es el número de datos, ¿sí? Esa es la única diferencia. ¿Ya? Ahora sí, ¿cómo determino yo? Si este AP de aquí es mayor que 0, es leptocúrtica, es decir, más puntiaguda que la normal. Si es igual a 0, es mesocúrtica, es tan puntiaguda como la normal. Y platicúrtica si es AP menor que 0, menos puntiaguda que la normal. Y bueno, platicúrtica ya te das cuenta que es como que ya te damos cuenta, ¿no? Menos puntiaguda es con una pancita, mientras que mesocúrtica es como una parábola, mientras que leptocúrtica es así. ¿Ya? Ah, literalmente el mismo nombre le da la forma, ¿no? Platicúrtica, de plana, algo así. Mesocúrtica, de una parábola normal, ¿sí? Como que dibujaras una parábola normalita. Ni tan puntiaguda, ni tan una montaña. Pero leptocúrtica, en cambio, ese sí, una montaña así. ¿Ya? Su mismo nombre me da la idea. Ejemplos, tomemos nuevamente el de la muestra de los niños, ¿no? Entonces, recordemos que ahora ya no es n-1, sino solo n. ¿N cuánto vale? Vale
vale 20. S al cubo, ¿no es cierto? Entonces, ¿esto qué era? La desviación estándar al cubo, ¿no? Y pues lo mismo, sumar los 20 datos, es decir, 2 menos el promedio, 1 menos el promedio, 1 menos el promedio, hasta llegar acá, 1 menos el promedio, ¿no? Así con todos hasta culminarle toditos, hasta 1 menos el promedio. Pero para conseguir esto, ¿qué es? El coeficiente de asimetría, ¿no? Aquí me pide los dos coeficientes, el de asimetría y el de kurtosis. Entonces, para el de asimetría, ¿qué tengo que hacerle? Elevarle al cubo, elevarle al cubo, elevarle al cubo y lo mismo, la desviación estándar, elevarle al cubo. Aproximadamente 0.68. Es positiva, ¿no es cierto? Es positiva, mayor que cero. Entonces, ¿qué pasaba acá? Si AS es mayor que cero, entonces tiene una asimetría a la derecha, es decir, tiene esta formita de aquí, ¿cierto? Y tiene sentido, ¿no? De hecho, si te das cuenta en el diagrama de barras que nosotros habíamos realizado, tiene algo parecido, ¿no es cierto? Tiene por ahí su concentración. En este caso, el coeficiente de asimetría es positivo, por lo tanto, la distribución del número de hijos representa un sesgo positivo o sesgada a la derecha. Esto lo podemos comprobar gráficamente en el diagrama de barras respectivo. Con que tú mires el diagrama de barras, te vas a dar cuenta, ¿no es cierto? Que era así. ¿Según qué cosa? Según mi teoría, es esto, ¿no? A la derecha. Y mirando mi diagrama de barras, claro, tiene sentido del mundo, ¿cierto? Y listo. ¿Sí está entendido? Alison, por favor. Sí, profe. Perfecto, muy bien. Ya. Y finalmente, para el otro, el de kurtosis, pues, ¿qué necesito? El AC para calcular el AP, sí, el de apuntamiento. Entonces, aquí, ¿cuál es la única diferencia? Para el de kurtosis, como su nombre indica, kurtosis 4. Entonces, desviación estándar a la cuarta y la sumatoria, pues a las cuartas, ¿no es cierto? Cuarta, cuarta, cuarta y cuarta, ¿cierto? Y listo. Chin, chin, chin. Aquí me da 2.5, mayor que cero. Lo que significa mayor que cero, puntiaguda, más puntiaguda de la normal, es decir, una leptocúrtica, es este caso de aquí, ¿no? La concentración de valores está menos concentrada. Listo. Entonces acá, el coeficiente de kurtosis es menor a 3, por lo tanto podemos decir que hay una escasa agrupación de datos alrededor de la media, o a su vez la distribución es platicúrtica. Si a veces esto en Spanish no se está entendido, pues directamente con la teoría que te di. La distribución es platicúrtica. ¿Por qué? Porque es mayor que 0. No, platicúrtica. Aquí me equivoqué. Esto hay un errorcito gramatical que ya le voy a corregir en las diapositivas. No es con el 0, es con el 3. Me cuenta por qué fallaba. Ahora sí. Corrección, ¿no? Aquí. Entonces, si el coeficiente de apuntamiento es mayor que 3, es leptocúrtica, mesocúrtica igual a 3 y platicúrtica menor que 3, ¿no? Entonces, mucho cuidado con esto nada más. Ya. Es un error de transcripción. De hecho, eso está en las hojas guía y estaba mal pasado. Y aquí no me di cuenta. Mil disculpas. Ya le voy a corregir las diapos. Ya. Entonces, es platicúrtica, ¿no? Porque eso dice es menor que 3. Es menor que 3. Es decir, estamos aquí en este caso. ¿Vale? ¿Sí está claro, Alison, por favor? Sí, profe. Ya, perfecto. Bien, ¿qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? El coeficiente de kurtosis. Claro, esto es de kurtosis. 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 No, espérame, perdóname. No, 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 no. Sí, sí está bien, sí está bien, sí está bien. Es esto, perdóname. Esto sí está bien, porque es el de apuntamiento. Es el de apuntamiento, perdóname. Aquí, ¿cuál es la única situación? Pues que también podemos concluir con el de kurtosis. El coeficiente de kurtosis mayor que 3, el coeficiente de kurtosis igual a 3 y el coeficiente de kurtosis menor que 3. Ya, ojo, ¿no? Sí, me había confundido.
Esto no es lo mismo que esto, ¿no? El de apuntamiento, y aquí mismo su nombre indica, el de apuntamiento es el de kurtosis menos 3. Y en este caso sí me da menos 0.5. Y esto sí, es menor que 0. Y como es menor que 0, es platicúrtica, menos de la normal, es decir, la pancita pequeñita. Entonces, esa pancita pequeñita que indica que está más concentrado. Ahora sí, está más concentrado. Hay una escasa agrupación de datos. Exactamente. ¿Sí? Entonces, si no se puede decir esto, directamente la distribución es platicúrtica. Platicúrtica. ¿Ya? Escasa agrupación. Listo. Ahora sí, perdóname, me confundí. Aquí hay dos formas de verlo, ¿no? O sea, si saber si es leptocúrtica, mesocúrtica o platicúrtica. Si el de apuntamiento es mayor que 0 o el de kurtosis mayor que 3. El de apuntamiento igual a 0 o el de kurtosis igual a 3. El de apuntamiento menor que 0 o el de kurtosis menor que 3. Cualquiera de las, de las dos puedes utilizar, ¿ya? Ahora sí, perdóname. Me confundí sin querer. Kurtosis y apuntamiento, lo vi mal. Ya, bien, claro, aquí me da menor que 0, pues obviamente, entonces platicúrtica. Pero el de kurtosis menor que 3 también significa platicúrtica, ¿sí? O sea, cualquiera de los dos, en este caso el tercero. Listo, Alison. ¿Sí está claro, por favor? Sí, profe. Ya, muy bien. Ahora, si tenemos datos agrupados, más fácil, menos sumas, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque con los datos agrupados, pues, ¿no es cierto? Esto, van a ir reemplazados acá, nada más, ¿sí? Entonces voy a obtener lo mismo en este caso, sea agrupados o sin agrupar, voy a obtener lo mismo. ¿Por qué? Porque no estoy utilizando intervalos de clase, ¿sí? Ya, entonces acá lo mismo, nada del otro mundo. Esto por esto, ¿sí? Lo mismo. 6 por 7 y después al final por 1. Acá. Nada más. Es lo mismo, ¿no? Bien. Por el promedio y listo. En el ejemplo 12, pues acá estaba lo mismo, ¿no? Para este, pero, me pedía igual, es del mismo, ¿no? El del paralaje del Sol, pero aquí ya tenemos, ¿qué cosa? Ya tenemos el- la tabla de frecuencias, ¿no? Aquí está. La tablita de frecuencias, muy bien. Ahí está. Entonces, con esta tabla de frecuencias obtener lo mismo, ¿no? En los coeficientes de asimetría y de kurtosis. Listo. Bien. Entonces, sí puedes obtener los de Allison. Recuerda que aquí, ¿qué es lo que utilizaríamos? El valor medio, ¿no? Te pongo acá la, la variación estándar, perdón. En este caso, la variación estándar de esto, ¿cuánto me había salido? Perdóname un ratito. Eh, eh, em, Ya de este me dio 0.795. Ya. Entonces, ojo, Alison, aquí no te pido el coeficiente de apuntamiento, es decir, el AP. Recuerda que el AP era igual al de kurtosis menos 3. ¿Ya? No te pido el de apuntamiento, solo te pido asimetría y kurtosis. ¿Sí está entendido, por favor? Sí, profe. Ya, cualquier duda me avisas, ¿no? Entonces, te voy a dejar de una vez planteadito. Para el de asimetría, esto no olvidemos, pues creo que es obvio, asimetría 1 sobre n sobre s al cubo. El sumatorio iría, en este caso, desde igual a 1 hasta 21, ¿no es cierto? Del valor medio menos el promedio. Y esto al cubo, y todo esto por f i, ¿ya? Entonces, el promedio me falta colocarle, ¿no? El promedio este era 8.52. Tómale una capturita ahí, más que sea, para que le sepas hacerle.
Listo. Entonces acá no olvidarse, y entonces acá ¿qué sería? 1/21, ¿no es cierto? 21 por 0.83. Ay, ¿cómo que 83? Desviación estándar. Cha, 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 cha. Ujú. A ver, espérame un ratito. 0.63 desviación estándar de este, correcto. La desviación estándar 0.795. Sí, sí está bien. Ya. A ver, espérame. Un minutito, un minuto. Dame por favor un minuto. A ti te había salido. Ah, claro, 0.9. Ya, ya. Ahora sí, ya tiene sentido. Ya, no hay problema. ¿Ya? Entonces acá, 0.795. Como estamos calculando el de asimetría, esto es al cubo. ¿Ya? Y bueno, aquí no creo que hay mucho problema, ¿no es cierto? Acá, ¿qué sería? 9. Este 9 multiplicado por 7.82 menos el promedio, 8.52. Todo esto al cubo, ¿no es cierto? Más el siguiente sería 7 que multiplica a 8.52 menos el promedio, 8.52, todo esto al cubo, ¿no es cierto? Así sucesivamente hasta el último. ¿Cuál es el último? Pues el último es 1 por 10.62 menos el promedio, 8.52 al cubo. ¿Sí? Y esto para el de asimetría. Y no olvidemos entonces, pues para el de kurtosis, perdón, para el de kurtosis es a la cuarta nada más. 1/ns a la cuarta. Sumatorio es el mismo. Vamos a sumar exactamente lo mismo. Pero acá iría a la cuarta, ¿no? Por FI. Entonces acá se replica exactamente lo mismo. Se replica exactamente lo mismo con la diferencia del exponente. ¿Ah? Ahora sí, ¿está más claro esta parte, Alison? Sí, profe. Ya, ayúdame calculando, por favor.
Para el primero me sale 1.17. Perdóname, Alison, ¿me decías? Para el primero me salió 1.17. Ya. ¿Y el segundo? Ah, esto es cierto, todavía estabas revisando. Ya no te preocupes. Gracias por esto. Ujú. Déjame ver. Sí, sí está bien. Ya, y para el segundo me sale 3.54. 3 puntos. 54. Perfecto. Mm, Perfecto. Listo. A ver, déjame revisarle. Y el apuntamiento correcto. Y como es mayor que 3, entonces es leptocúrtica, ¿no es cierto? Ya con esto se concluye directamente. Esto es leptocúrtica. Lo que significaba qué cosa. Más puntiaguda, ¿no? Es decir, mayor agrupación de datos, porque está más distribuido. Ahí. ¿Ya? ¿Sí está entendido, Alison? Por favor. Profe, ¿era mayor que 3 o mayor que 0? Mayor que 3, porque este es el de curtosis. Ok. Ajá, este es el de curtosis. ¿Mm? Curtosis. Aquí está. Aquí está. El de curtosis, ¿no es cierto? Este es el que estamos utilizando. ¿Sí? Sí. Ya. Y para el de apuntamiento, facilito, ¿no? Curtosis menos 3. Y bueno, en este caso, pues sería 0.54, ¿no? Creo que solamente quitarle el 3. Y lo mismo, es mayor que 0, lo que significa leptocúrtica, lo mismo, ¿no? Ya me da ahí mismo la aclaración. ¿Entendido, Alison? Sí, profe. Ya, perfecto. Dame un ratito. Ya, perfecto.
Listo, entonces. Y finalmente, para terminar, vamos a hacer este ejercicio de aquí, ¿ya? En este caso, ya está separado, bueno, por sueldos de trabajadores, ¿no? Justo lo había pensado con esto que estábamos viendo de los sueldos de los trabajadores de la poli. Entonces, ¿no? Digamos, solamente por ponerle en 120 trabajadores de una empresa, 10 ganan de 600 a 700, ¿sí? De hecho, exactamente no sería de 600 hasta 699, ¿no? Porque el 700 incluiría en este intervalo de clase. Ojo, ¿no? Es la situación. 20 de 700 a 800, 60 de 800 a 900, 20 de 900 a 1000, 10 de esto a esto. Creo que está más que entendido. Entonces, ¿qué debemos hacer? Antes de calcular los coeficientes de asimetría y de kurtosis, antes de hacer cualquier cosa, ¿qué debemos hacer, Alice? Encontrar la desviación estándar, Antes de eso el, todavía. la media, el promedio, Antes de la media. em, mm, la tabla, Ya está casi la tabla, me faltaría una columna que es el el valor medio. exactamente, ¿no? Siempre, ¿no? Porque ya está, ya me está dando los intervalos de clase. ¿Qué me faltaría? Solamente el valor medio, ¿no? Pero no es muy complicado, ¿no? 650, 750, 850, estoy yendo muy abajo, 950 y 1050. Sí, los valores medios. Creo que solo viendo nomás ya se resuelve. Las dudas, aquí está. Va teniendo la solución. Y esto. Ahí se me fue. Ya. Sí está claro, ¿verdad? Sí. Ya, perfecto. Entonces, con esto sí, pues obviamente el promedio, ¿no? Es ahora sí, antes de cualquier cosa, el promedio. Bien, entonces, ¿cuál sería el promedio? Son 120 trabajadores, no olvidemos, ¿no? FI por MI, ¿no es cierto? ¿Cuánto me da por? Quizá ayúdame con el cálculo. 850. Perfectísimo. Ya. Una vez con este promedio, ahora sí, el de asimetría. No lo voy a hacer porque ya para eso hice, ¿no es cierto? No sería el colmo ponerme a volver a hacer y con mi letra toda fea, mejor lo pongo ya en modo matemático de látex, la resolución. Entonces, esto creo que está más que claro. Bueno, antes de ir con eso, pues habría que calcular qué cosa, el coeficiente, perdón, la desviación estándar, ¿no? Entonces, antes de ir con esto, entonces, la desviación estándar, ¿a qué era igual la desviación estándar? Sería hasta 120, ¿no? Pero en este caso sería hasta Q, que sería 3, 4, 5, 5 intervalos de clase, ¿ya? Lo mismo, FMI, ya, sería FI multiplicado por MI menos promedio, y esto era al cuadrado, ¿no es cierto?
¿Qué está entendido para la desviación estándar, Alison? Bueno, en este caso es la varianza, ¿no? Pues habría que sacarle la raíz a todo esto, pero esto le dejamos al final. Ayúdame con la varianza primero. ¿Sí? Ya me sale 10.084. ¿De dividiste para 119? Sí, Ya. 10 por 680 menos esto al cuadrado. ¿Segura? Como que está muy altito, ¿no? Mm, a ver. Ujú. Puta, qué raro, tienes toda la razón, pero es muy alto. Bueno, no importa. Ya. Entonces a esto de aquí le sacamos la raíz, ¿no? Y eso me da 100, ¿no? sí. 100. No, no le pienso pelear. ¿Ya? Sí, 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 toda la razón. No sé por qué me confundí. Gracias. Entonces, listo, con esto es la desviación estándar, ¿no? Entonces, con esa desviación estándar, pues conseguimos, ¿qué cosa? El coeficiente de asimetría. Y en este caso me dio 0. ¿Qué significa que me dé 0, Alison? A ver si te acuerdas.
Que la distribución es simétrica. Exacto. Es simétrica. Correctísimo. Muy bien, perfectísimo, de hecho. ¿Ya? Y aquí te vas a dar cuenta, si yo grafico esto en el diagrama de barras, voy a obtener lo siguiente. Permíteme hacer más grandecito porque la imagen se va a volar hasta los aires. Ya. Entonces, fíjate, ¿no es cierto? Ya con lo que me acabaste de decir, ¿qué significa esto? Ah, pues, ¿qué? Es simétrico, ¿no es cierto? Simétrico, simétrica, simétrica. Es decir, moda igual a mediana igual a media, ¿no es cierto? Esto. Ya, con esto, mira, Alison, con esto, ya sin querer, ya me estás diciendo qué cosa. Ya me estás diciendo que el promedio, es decir, la media, es igual a la, ahí no, perdón, ¿dónde está? Acá. Ya con esto ya me estás diciendo que el promedio es igual a la moda y es igual a la mediana, ¿ya? Directamente. Ya con esto de aquí del coeficiente de asimetría que ya calculamos, ya se concluye eso, ¿no? ¿Qué? Media es igual a mediana, esto es igual a moda, directamente, ¿ya? Gracias a esto de aquí. ¿Sí está entendido? Sí. Ya, perfecto. Bien. Y finalmente el de kurtosis, pues exactamente lo mismo, con la única diferencia que ahora será elevado a la cuarta, ¿no? Coeficiente de kurtosis. ¿Ya? Coeficiente de kurtosis es este. Y el de apuntamiento, ¿qué significa entonces? ¿Leptocúrtica, mesocúrtica o, ¿cómo era? Leptocúrtica, mesocúrtica o platicúrtica? ¿Cuál de las tres? Me dio el de kurtosis, me dio 3, que significa que el de apuntamiento es 0. Entonces, Mesocúrtica. ya, es tan puntiaguda como la normal, mesocúrtica. Entonces, distribución mesocúrtica. Alison, hasta aquí, ¿tienes alguna consulta, alguna pregunta? No, profe, todo claro. Perfecto. ¿Sí? Entonces, hasta aquí hemos terminado con el capítulo 1, ¿no es cierto? El de estadística descriptiva. Con esto ya puedes asegurar tus 2 primeras semanas, de hecho, ¿no? Ya solamente nos faltaría ver un poquito de probabilidad. Y aquí ya para la siguiente clase, bueno, sería la del martes, porque el día lunes quiero hacer unos ejercicios de esto mismo, para que igual le vayas viendo. Bien, entonces, listo, Alison. Está entendido. Esto sería la teoría, ¿no? El lunes veríamos unos ejercicios para la práctica. Y con eso ya culminamos bien el capítulo 1. ¿Sí? Sí, profe. Ya, perfecto. ¿Alguna duda, pregunta o inquietud quizás? No. Ya, muy bien, perfecto. Listo, entonces, Alison. Quedaríamos hasta aquí. Por favor, no te olvides de realizar igual el control que está enviado. Está en el Teams, ¿no? No sé si ya le viste, quizás. Sí, sí, Ya. sí, ya lo vi. Ya, entonces, perfecto. Este sería el control y el día lunes les subo la solución, ¿ya? Para que igual quede en constancia. Eso es del Bruno. Sí, es del Bruno, de hecho, este control.
no es inventado mío ni nada, sino es del mismo profe Bruno. Entonces, listo. Cualquier pregunta o dudas que tengas, igual me puedes ir diciendo sin problema. ¿Listo, Alison? Listo, profe. Perfectísimo. Entonces, quedaríamos hasta aquí y nos veríamos entonces el día lunes. Que tengas un buen fin de semana. Hasta el lunes. Cuídate. Gracias, profe. Hasta luego. Hasta luego, Alison.